Los saludo nuevamente en su programa Entonces ¿Qué? Aquí en TV UGED. Y les doy la más cordial de las bienvenidas. Como cada 8 días, yo estoy muy agradecido con ustedes porque me reciben allí en la intimidad de su hogar y precisamente con temas como hemos venido comentando, un tanto cuanto controversiales, difíciles, pero siempre tratando de ubicarlos en lo que es la teoría científicamente planteado y definitivamente con todo el respeto que ustedes nos merecen para contribuir un poquito con un granito de arena para el manejo precisamente de la sexualidad frente a tanta situación tan difícil que a veces nos encontramos. Bueno, entonces, ¿qué con la pedofilia? La pedofilia es el tema que vamos a tratar hoy y precisamente me encargué de invitar a la doctora Soledad Ruiz Canel. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario. Por aceptar la invitación, muy ocupada, siempre repartida en muchos quehaceres de la salud mental y bueno, le agradezco mucho su presencia en su programa y su casa aquí en TV UGED. No, licenciado, al contrario, agradecida de la invitación y sobre todo para la Universidad Juárez, mi alma mater, ¿verdad? Desde luego, claro que sí. Muchas gracias. Doctora, pues vamos a pretender y lograr definitivamente hablar sobre la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia, doctora? Un tema difícil para el público, nos causa indignación, coraje, sí, escuchar el término, porque nos lleva a una acción que no es del todo, nada, más bien dicho, nada apreciable la acción de la pedofilia. Pero empecemos por donde se debe de empezar. Claro que sí, con mucho gusto. Pues la pedofilia le llaman también paidofilia, sí, se le llama también, que hay una cierta diferencia con pederasta, que el pederasta es aquel individuo que ya tiene un abuso sexual en el niño. Y la pedofilia es parte de lo que son las parafilias, de acuerdo a la clasificación de trastornos de la sexualidad en el DSM-5, y es parte de los trastornos de la parafilia. Y bueno, la pedofilia o paidofilia, que es como más comúnmente le llamamos en el salud mental, es precisamente, bueno, pues tiene sus raíces griegas, ¿verdad? De paidos es el niño, filias el amor, el acercamiento al niño. La paidofilia es un trastorno en donde las personas tienen una preferencia para tener excitación sexual o búsqueda de satisfacción o placer sexual a través del acercamiento, la orientación hacia la sexualidad hacia los niños. Llámese, hay una subdivisión que es para los niños, se puede ser para los varones o para las mujeres. El individuo tiene que tener, para que podamos decir que es paidofilia, debe de ser menor de 13 años de la víctima y tiene que ser mayor el victimario, 5 años por lo menos mayor de edad. Hemos venido remarcando, doctora, que bueno hacer el paréntesis, cuando esto pasa en niños de la misma edad no se puede hablar de eso. No marcado formalmente en la edad que usted nos comenta. Así es. Sí, no, si son de la misma edad se puede manejar como juegos sexuales o imitaciones de conductas sexuales, es otro campo. Es otra situación. Y sobre todo que quede muy claro que la paidofilia, ha habido muchos estudios, licenciado, en relación a la paidofilia. Y bueno, otros países evidentemente van un poquito más avanzados que nosotros en este estudio, en esta percepción, en esta parafilia este trastorno de la sexualidad, y se han dedicado, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, inclusive en Alemania existen clínicas en todo el país en donde se les da el apoyo y el tratamiento a aquellas personas que tienen esa preferencia sexual, aunque ellos no hayan hecho nada con algún niño, tienen una sensación, una preferencia para su excitación o búsqueda de placer sexual,
tener hasta fantasías pues con niños. Cosa que porque en es México... una cosa es la paidofilia, que esa es la orientación a buscar el placer con niños, y otra cosa es el hecho de que el mismo paidofílico pues abuse de un niño, que es lo que le llamaríamos el pederasta, ¿verdad? Exacto. En México, ¿qué me decía, licenciada? Decía que en México no existe una clínica de esa naturaleza. No, hay dos variantes. En Alemania, por ejemplo, ellos tienen una enorme discreción de este tipo de circunstancia, porque la epidemiología nos dice que aproximadamente entre el 5 y el 7% de la población masculina puede tener esta preferencia de buscar la relación sexual o el placer sexual con niños. Entonces estamos hablando de un buen porcentaje, ¿sí? Alto. Entonces ellos, los alemanes, ¿qué buscan? Buscan la manera de atender al victimario para evitar que ese victimario pueda dañar Desde luego. a más niños, ¿sí? Y tienen toda la discrecionalidad en estas clínicas Y prevención primaria, que eso es algo pues muy importante. Esencial. Y esto les ha dado la gran oportunidad a los alemanes, evidentemente, que aunque ellos estén tratando individuos con esta preferencia, que no hayan tocado a un niño, pero que tengan esta tendencia. Está en riesgo. Está en riesgo. Entonces, se han dado a la tarea porque es un campo en donde tienen la oportunidad de buscar las causas de manera importante, más de un punto de vista con el más objeto científico. De estudio directo. De estudio directo, sí. Y no directo. con la víctima. Así es. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí es importante que sepamos que existen clínicas en otras partes del mundo, buscando precisamente atender este tipo de problema. La discrecionalidad con los pacientes es en Alemania, ya sea que una persona que tiene este trastorno de pedofilia o paidofilia haya cometido un delito anterior o haya abusado de un menor, pues tienen que tener una discreción muy profesional los alemanes. Y no sucede así en Inglaterra. En Inglaterra tienen que denunciar a aquella persona que va a tratamiento y que ha cometido un delito o un abuso con algún menor. Hay una diferencia que registro, doctora, que usted está comentando. En Alemania promueven en prevención primaria. Así es. Y de alguna manera invitan al paidofílico que se atienda. Así es. Y el otro lleva el riesgo de ser recluido, multado y etcétera. Sí, encarcelado, ¿sí? Sí, porque aquí tendríamos que analizar que esa sensación, no porque aquellas personas que tienen un sentimiento de preferencia sexual o de búsqueda de placer sexual con los niños, quiere decir que ellos ya hayan cometido un delito o un abuso, aún no, sino que eso es la sensación, esa es la preferencia que ellos tienen. Entonces es el momento de buscar la ayuda profesional. Entonces Alemania pues les da estas facilidades y estas características para el primer nivel de atención, prevenir precisamente, ¿sí? Y tener la promoción, porque hasta tienen spot televisivos, ¿sí? Alusivos a esto, invitando a aquellas personas que tienen esta tendencia. Con la privacidad. Con la privacidad y toda la confidencialidad de la secrecía profesional que debe de existir en relación a esto. Desde luego. Pero eso nos habla pues de ese adelanto, ese avance que los alemanes están buscando, doctor, cultural y también. Teórico. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, entre las causas también se han hecho toda una serie de estudios con aquellas personas que tienen este trastorno. ¿Cuáles serían los perfiles o las características de personalidad del paidofílico? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que tienen tendencia a ello? Bueno, son múltiples factores, licenciado. Hay factores determinantes en relación al aprendizaje, al contexto familiar en que se desenvuelve un individuo. Hay circunstancias en las que ellos fueron abusados, que no es el determinante principal, pero que sí puede existir un porcentaje importante, entre el 45-50% de aquellas personas que han sido violadas o abusadas sexualmente, tienen la tendencia de generar este tipo de conducta hacia otros niños en su
circunstancias cuando ya son adultos. ¿Sí? Desde luego. Entonces podemos comentar que un paidofílico pudo haber sido víctima de abuso sexual. Así es. Y que después se multiplique o se desarrolle en el... Claro, es el síndrome del violador. ¿Sí? Fíjense, público televidente, qué importantísimo es la salud mental y la prevención. Desde luego, la prevención primaria es informar y detectar todo lo que esté pasando alrededor para que tenga una atención oportuna y disminuir definitivamente los riesgos para con este detalle de la paidofilia como en muchos otros. Entonces, ¿qué con la paidofilia? Y precisamente estamos charlando con la doctora Soledad Ruiz Canán, hablando puntualmente sobre las causas, qué le pasa o cuáles son los factores que influyen en una persona para que ocurra este detalle. Y hablamos primero de la experiencia que se tiene a una persona que fue abusada sexualmente, tiene un alto porcentaje para que repita esta conducta. Doctora, ¿hay más causas? Sí, efectivamente hay más causas, licenciado. Entre otras de las causas, se han hecho estudios muy interesantes y ven que son individuos con rasgos de personalidad obsesivo-compulsivos. También hay estas personas y personas que tienen rasgos de personalidad antisocial, aquellas personas que son muy desconfiadas, que les cuesta mucho trabajo interactuar o tener relaciones de socialización. Hipoafectivas. Exactamente, donde hay una baja autoestima, donde no tienen la capacidad de socialización, no tienen esa inteligencia emocional para interactuar con otras personas. Son estos perfiles. También están los trastornos de la personalidad limítrofe, que también tienen esta tendencia, pues, de aquellos rasgos patológicos de personalidad que se han encontrado en diferentes paidofílicos, ¿sí? Entonces, estos son los rasgos de personalidad obsesivo-compulsivos, limítrofes, ¿sí? Y sociopáticos, ¿sí? Entonces, son estos rasgos. Hay otras teorías que están ahorita muy recientes y muy interesantes, licenciado, donde dicen que existe en un patrón de paidofílicos un patrón de un trastorno en el neurodesarrollo del niño. Esto a consecuencia en la madre que existe este trastorno del neurodesarrollo en algunas áreas del cerebro, sobre todo lo que son las partes de lóbulos parietotemporales, en partes ahí muy específicas. Entonces este trastorno es como una especie de falta de comunicación entre la corteza, la subcorteza, tálamo, hipotálamo. Bueno, no vamos a hablar aquí de anatomía, pero bueno, para poner un ejemplo, es como un aparato, una computadora, en donde un chip se desvía y va y hace un estímulo, vamos a decirlo así, equivocado para una respuesta sexual, ¿sí? Entonces es un deterioro o un daño en el deterioro del neurodesarrollo, que es importante y que lo han encontrado frecuentemente, y que esto hace que haya implicaciones de distorsión de la percepción de la excitación o la búsqueda del placer sexual. Esto es muy interesante. Fíjese, porque doctora, la imagenología, claro, que está tan avanzada, nos está dando este tipo de patrones y de como detalles. Un impulso dentro bioquímico y eléctrico del cerebro está desviado, ¿verdad? Así es. Fíjese, público televidente y doctora, cómo es importante tener todos estos antecedentes, porque únicamente juzgamos peyorativamente y desde luego porque nos dañan nuestros chiquitos. Sin embargo, hay bases psicopatológicas y neurológicas que puedan estar dando lugar a esta parafilia de la pedofilia, la paidofilia, ¿verdad, doctora? Sí, otras de las causas que también se han encontrado dentro de este tipo de individuos son precisamente individuos con un coeficiente intelectual un poquito bajo, personas que tienen una tendencia a usar su lado izquierdo, personas con baja estatura, ¿sí?
tienen también esta tendencia a tener esa interrelación con un genotipo así medio especial, tendencia a buscar el placer sexual en los niños. Esto es muy difícil, muy complicado porque, pues, hablando de niños es algo terrible. Nos mueve muchísimo. Nos mueve demasiado porque el daño que se le causa a un niño o una niña con este tipo de abusos, los paidofílicos o los pedofílicos tienen que entender que el abuso que hacen a un niño o una niña no está con el consentimiento del niño o la niña. Eso les debe de quedar muy claro. Entonces, eso es un abuso precisamente en la búsqueda del adulto del Forza, placer. amenaza o engaña. Engaña, todo lo que tenga que hacer. Esto, bueno, hablando en relación a todos estos casos y problemas que ha habido dentro de la iglesia, pues bueno, no solamente en la iglesia existen sacerdotes pedofílicos, sino en la sociedad en general. Desde luego. En general, puedes verlo en todas las profesiones, en todas las actividades de la vida del ser humano, porque si bien es cierto que se concentra toda una serie de personalidades y características en el clero, ¿sí? Bueno, pues se da este tipo de conductas e individuos que difícilmente pueden tener interacción de manera normal, vamos, ¿sí? Que tienen que ser célibes, no interactuar con mujeres, etc. Entonces, creo yo que ahí la iglesia también tiene que entrar un poquito al área y al tema científico. De salud mental. De salud mental. De selección, ¿verdad? Sí, para poder hacer selección de las personas y bueno, también empezar a tener, porque como se trata, vuelvo a repetir, es deteriorante, es de mucha trascendencia que toquen a los niños o a las niñas, porque esto los marca, hay un psicotrauma emocional cuando hay un abuso sexual. Hay algunas personas que no lo toman en cuenta, que no le dan la importancia, pero no saben lo que vive un individuo. Desata después patologías terribles y serios problemas en aquel individuo que ha sido abusado sexualmente, hombres y mujeres. Del grado de continuar con eso, línea. por ejemplo, una de ellas. Otras es alteraciones precisamente en sus relaciones interpersonales para poder buscar parejas o si se tiene parejas, pues toda una serie de complicaciones con lleva a las parejas. Adicciones, al suicidio. Al suicidio. Entonces yo creo que ahí este tipo de conductas y este tipo de situaciones que legalmente pues deberíamos también de buscar no solamente atender a la víctima, sino al victimario, porque así lo puedan tener encerrado toda la vida, pues él va a estar todavía con su problema. Es una persona que tiene un problema, es una patología, es una enfermedad. Es como también el tribunal dentro de las adicciones, el usuario o el paciente adicto tiene una oportunidad de un mejor juicio a partir de su enfermedad. Por supuesto, de aceptarla. Y de aceptarla. En otros países llega con un aliento alcohólico o un choque, un accidente lamentable y pasa primero un proceso de rehabilitación, junto con su juicio, ¿verdad? Por supuesto, sí. Pero sí tiene que ser valorado, como toda la gente que tiene que ser valorado en los cerezos. A mí me llama mucho la atención y en muchas ocasiones lo proponía yo, que las personas que están en los centros de rehabilitación, vamos a decir los cerezos, etcétera, son gente que tiene una conducta anormal, son gentes con patología de salud mental. Y entonces ahí debería de haber todo un equipo interdisciplinario para rehabilitación. Buscar la atención de la gente que está confinada, de tener una selección, por eso los amotinamientos, porque están revueltos todos con todos, ¿sí? Y entonces imagínese un sociópata que tiene retrasados mentales, adictos y demás. Tiene ahí alumnos y además pueden hacer todo lo que ellos les manden, les digan y tornen, ¿no? Doctora, también existe el detalle de que es posible que el paidofílico, por ejemplo, en la personalidad antisocial, busque actividades de trabajo, laborales con relación a su preferencia. Evidentemente. Payasitos, cuidadores, intendentes de escuelas primarias, de kinder,
este tipo de personalidades, evidentemente que buscan el acercamiento en donde hay niños o concentración de niños, como son las escuelas, parques. Igual, doctora, disculpe que le interrumpe, un mito pensar que la persona que va a ser abusadora, que sea una persona ajena al niño, ¿verdad? Siempre es alguien conocido de la Normalmente víctima. son conocidos en los actos de violación. Es terrible, que puede ser la misma familia, amistades de la familia o parientes, de la familia. Eso es algo que en las violaciones es terrible, ¿no? Sí. Y sí, lo mismo puede ser o suceder con las personas que son paidofílicos, que se aprovechen de las amistades o de las relaciones, de la cercanía con niños o niñas de menor edad. Sí, sí, personas significativas alrededor de la víctima. Doctora, el tiempo nos gana en televisión. Yo quisiera seguir aquí toda la tarde con mucho de este tema y de otros que pudiéramos abordar, pero bueno, tenemos que respetar el tiempo. Y pues nada más agradecerle mucho, doctora. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Encantado, espero tenerla próximamente aquí para que nos ilustre brillantemente como lo hizo en esta ocasión. Público televidente, encantado. Público televidente, les agradezco mucho también a ustedes el favor de su atención, esperando que estas contribuciones pues se sumen un poquito a su criterio, a su conocimiento, para hacer un mejor manejo, tener un mejor juicio sobre lo que puede pasar en función de la sexualidad y sus detalles. Y bueno, me despido de ustedes rogándole que le cedan el paso al peatón. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.